Bienvenidos a Biblia Time, estamos aquí en nuestro cuarto episodio de la temporada 9, Destruyendo Fortalezas. Entonces el día de hoy vamos a ver la mentira de que lo que yo hago no afecta a los demás, mis acciones no influyen en nadie, no pasa nada si yo hago esto o aquello. Bueno, vamos a estudiar esa mentira con la palabra de Dios, con la verdad. Entonces vamos a ir viendo caso por caso de la Biblia y viendo cómo nuestras acciones sí repercuten y tienen consecuencias y efectos en las demás personas, incluso en las que más amamos. Entonces vamos con el primer caso, Adán. Adán, sabemos que Dios le había prohibido tanto a él como a Eva de que no comieran del fruto prohibido, y aún así lo hicieron. Y por ese mordisquito, miremos lo que pasó en Génesis 3, versículos 17 y 19, el juicio que Dios proclamó a Adán. Dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, a consecuencia de la desobediencia de Adán, Dios está diciendo de que ahora la tierra va a estar maldita y que conseguir alimento va a ser mucho más difícil. En aquel entonces, en el huerto de Edén, podían agarrar del alimento, tenían ahí todos los frutos que deseaban, que querían, todo lo podían comer ahí de las plantas, pero a partir del pecado, ahora vino las dificultades y también en el mismo medio ambiente el orden natural de las cosas se vio alterado. Empezó a haber la violencia, la cadena alimenticia y cosas brutales, animales atacando a las personas, cosa que eso no pasaba, y también entre animales destruyéndose y atacándose. Eso no existía, pero ese mordisquito que le dio Adán al fruto, malogró todo. Y hasta el día de hoy nosotros podemos estar molestos porque decimos, por culpa de Eva que comió el fruto, por culpa de Adán que comió el fruto. Esa pequeña decisión, ese pequeño mordisquito nos ha desgraciado hasta el día de hoy. Somos víctimas de ello. Por culpa de ese pecado de Adán y Eva, es que ahora tenemos una naturaleza pecaminosa, es que ahora morimos, nos enfermamos. Entonces, imagínate, ya iniciando la Biblia vemos que nuestras decisiones, nuestras acciones sí tienen consecuencias. En el caso de Adán, afectó a todas las generaciones por venir, incluyéndonos a nosotros y también a la creación de Dios, al planeta Tierra. Ahora ponte a pensar, quizás tú estás mordiendo el pecado, estás teniendo un pequeño hábito que quizás está destruyendo el planeta Tierra, que quizás está perjudicando a las generaciones futuras. De aquí a unos 50, 100 años, ¿cómo van a vivir las personas? ¿Qué planeta les vamos a dejar? ¿Qué herencia, qué legado vamos a dejar? Adán, tristemente, dejó una terrible maldición para todos los seres humanos y para todo el planeta Tierra por su desobediencia a la orden y el mandato de Dios. Entonces sacamos un ejemplo clarísimo de que nuestras acciones sí tienen consecuencias. ¿Todavía no estás convencido? Vamos con el otro caso. Vamos con Acán. Acán. ¿Quién era Acán? Acán era un soldado israelita en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra de Canaán. Moisés les había dado los 10 mandamientos, los había guiado, Moisés ya había muerto y ahora el nuevo líder era Josué. Y estaban conquistando la tierra prometida y Dios les había dicho de que no agarraran nada del botín porque eso iba a estar maldito. No podían tocarlo, eso no lo podían agarrar como botín. Sin embargo, Josué 7.1 nos dice, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Dios se enojó contra todo el pueblo de Israel por el pecado, por la desobediencia de Acán. ¿Y qué pasó? Bueno, en su siguiente batalla contra una ciudad muy chiquita con muy pocos soldados, los israelitas perdieron. Murieron 36 soldados mientras escapaban, porque dice que apenas llegaron a la ciudad les entró un miedo terrible y se escaparon. Acababan de conquistar Jericó.
habían conseguido una gran victoria, Dios les había dado una gran victoria, y ahora frente a un enemigo pequeño perdieron, salieron huyendo de miedo y perdieron a 36 hombres, 36 familias afectadas por esos soldados caídos. ¿Y por qué? Por el pecado de Acán. Trajo maldición sobre su pueblo. Y luego, más adelante, lo descubrieron. Investigaron, Dios guió la investigación y llegaron con Acán y que él efectivamente había tomado del botín, había tomado un lingote de oro, un manto babilónico y unas piezas de plata. Había tomado de aquello que Dios dijo, eso está maldito, no lo agarren. Y lo hizo. Y a consecuencia, en los versículos 24 y 26 nos dice, entonces Josué, el líder, y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira, o sea, ya no estaba enojado. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta el día de hoy, el Valle de la Turbación. Acán trajo turbación a su familia y a su pueblo, primero a su pueblo, y como consecuencia de lo que él hizo, terminaron ejecutando a él y a toda su familia. O sea, tu pecado, las cosas que hagas mal, que aparentemente él dijo, nadie se va a dar cuenta, él incluso lo ocultó debajo de su tienda, porque estaban acampando, obviamente para conquistar a los pueblos enemigos, y lo quiso ocultar, pero aún así salió a la luz la verdad, y es que Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Todo se va a descubrir, todo se va a manifestar, y van a haber consecuencias. Entonces piensa, tu actitud, aquellas cosas que ves en tu celular, aquellas cosas que haces, las amistades que tienes, lo que ves, lo que hablas, lo que ingieres, lo que consumes, ¿cómo está afectando a tu familia, tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos? ¿Estás siendo un buen hermano? ¿Estás siendo un buen hijo? ¿Estás siendo un buen padre, una buena madre? Porque ponte a pensar en eso, no, pero eso es lo que yo tomo, lo que yo veo, no afecta a nadie. Quizás eso te está distrayendo y te está alejando de las personas que te necesitan. O quizás te están haciendo volverte agresivo y maltratar a tu familia, o del otro lado te están haciendo ser frío, indiferente, te desconectas de tu familia, afectas a tu país, así como lo hizo acá, afectó a su pueblo. ¿Estás robando? ¿Estás mintiendo? ¿Estás engañando a tu jefe? ¿Estás pasándose la luz roja? ¿Estás haciendo cosas ilegales? ¿O al margen de la ley ahí? Tus actos tienen consecuencias. Piensa en tu familia. Piensa en aquellos que amas. Los vas a afectar gravemente con esas cosas que estás haciendo, aunque parezcan inofensivas. Y ahora vamos con otro punto, y ahora sí va a ser más específico todavía. Tercer caso, para que te convenzcas de que tus acciones tienen consecuencias. David, el rey David. Y te resumo su historia rápidamente. En 2 de Samuel, capítulo 11:1 dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Era tiempo de ir a la guerra. Como rey, David debía estar en la guerra. Y David era muy buen rey, tenía un muy buen corazón, había vencido a Goliat, era un héroe nacional. Y ahora era rey. Entonces, wow, eso, qué lindo y maravilloso, pero él tenía que estar haciendo algo. Él tenía que estar en la batalla, tenía que estar encabezando el ejército. Pero en vez de eso se decidió quedar a dormir, a descansar en su palacio. Y hay cosas quizás que tú también deberías estar haciendo, pero no las estás haciendo. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado no hacer algo bueno que tú sabes que deberías hacer. Tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces, es pecado. David tenía que estar peleando con su ejército. Y lo peor es que en esa sociedad se acostó con una mujer, la embarazó y esa mujer era casada. Y era la esposa de uno de sus soldados más fieles. Y David, para encubrir que había embarazado a la mujer de su soldado, no le quedó otra que armó un plan e hizo que ese soldado se fuera a la parte más peligrosa de la batalla y ahí lo mataron. Y ya que el esposo estaba muerto, se casó con la mujer. Pero David aclara que eso no le agradó
a Dios. David hizo todo eso para que no se descubriera que él había cometido adulterio. Porque él tenía esposas, varias esposas, y le quitó su esposa a este soldado que era fiel. Y luego, Dios trajo maldición sobre su familia. En segunda de Samuel, capítulo 12, 10 al 12, nos dice de que iba a haber violencia en su familia, asesinatos. Incluso una persona se iba a acostar con las esposas de David. Esa profecía de maldición vino sobre David. Y sí ocurrió. Uno de sus hijos asesinó al otro, el otro hijo violó a su hermana, a su media hermana, y luego incluso uno de sus hijos le hizo un golpe de estado, y ese mismo hijo que le hizo golpe de estado se acostó con las mujeres de su padre. Cosas horribles pasaron, porque él desobedeció. Él fue y se acostó con Betsabé. Él como rey pensó que bueno, tengo el derecho, puedo coger a esta mujer, no va a pasar nada, tengo poder, estoy en esta posición, no pasa nada. Pero sí pasó algo muy grave que no solo afectó a su familia, sino a su reino. Estaba en una posición de autoridad y miren lo que hizo. Y por eso si tú estás en una posición de autoridad, sea política, académica, en tu propia familia, si eres el padre, la madre o el hermano mayor, o tienes una responsabilidad, vas a afectar a aquellos que están bajo tu responsabilidad. David hizo eso a su familia y al rey, no lea al rey y por darse un lujito, por no aguantarse, por no resistir a la tentación, metió la pata feo. Y ahora voy a ser súper directo, porque esto de, ay, mis acciones no afectan a los demás, normalmente se aplican para cosas así ocultas, como la que quiso hacer David, como la que quiso hacer Acán, como lo de Adán y Eva, que pero un mordisquito afecta, afecta a los demás, porque o estás negándole ese amor, esa atención, ese cariño que deberías tener hacia los demás porque estás ocupado en otras cosas, no estás ausente, no estás ahí para ayudar, no estás ahí para prestar atención, para conversar, para consolar, para dar un consejo, no. O quizás sí estás, pero maltratando, tratando mal, mirando mal, pensando mal, hablando en doble sentido, qué sé yo. O sea, piensa en esto. Si tú miras cosas indebidas, si tú miras pornografía, si tú ves cosas feas, ¿tú crees que vas a poder salir a la calle y relacionarte con otros mirando bien a las personas? ¿Tú crees? Si te la pasas haciendo cosas feas, sexuales, ¿tú crees que vas a tener paz mental? ¿Tú crees que vas a mirar con pureza a las personas como son o las vas a ver de otra manera? Si te emborrachas y te drogas, ¿no crees que eso va a afectar tu capacidad de razonar? ¿No crees que vas a perder fuerza de voluntad? ¿No crees que vas a debilitar tu corteza prefrontal? ¿No crees que podrías maltratar y dañar a otras personas? ¿No crees eso? ¿No crees que podrías estar lastimando a aquellos que tú amas? ¿Por ese hábito que tienes? ¿Por esta adicción que tienes? Claro que sí, claro que sí. Porque al corromperte tú, al hacer esas cosas que te destruyen, vas a terminar dañando a aquellos que tú amas. Pero veamos un gran ejemplo, el ejemplo de Jesús, que sí estuvo consciente de lo que él hizo, de que lo que él hiciera o no hiciera nos iba a afectar. ¿Cómo así? Jesús no pecó. 1 Pedro 2:22 nos dice que en él no se halló pecado ni hubo engaño en su boca. Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Porque si Jesús pecaba, no hubiera podido ser el sacrificio perfecto para salvarnos. No hubiera podido. Entonces cuando Él se sacrificó, cuando Él vino a este mundo, Él tenía que vivir esa vida perfecta que nosotros no pudimos. Y Él no se dijo, pero esto es algo chiquito, esto todo el mundo lo hace, voy a hacerlo, voy a pecar, voy a permitirme este gustito, voy a permitirme ver tal cosa, voy a permitirme una pareja. No, Jesús no lo hizo. Jesús no pecó. Jesús no tuvo una aventura amorosa, Jesús no mintió, Jesús no desobedeció, Jesús no golpeó a nadie, Jesús no insultó a nadie. No, no lo hizo. Porque sabía que si lo hacía, no se iba a afectar. Y luego, sí hizo lo correcto. No se quedó como David, descansando en su comodidad, salió de su comodidad y se sacrificó por nosotros. En el huerto de Getsemaní incluso dijo, Padre, si puedes pasarme esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y al final hizo la voluntad y se sacrificó. Por el gozo puesto delante de él, como dice Hebreos 12:2, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Él dijo, si yo no me sacrifico, no van a poder ser salvados. La humanidad no va a poder ser salvada, no van a tener oportunidades de salvación, no van a tenerla. Pero si Jesús no se sacrificaba, no hubiéramos podido ser salvos. Entonces Jesús pensó en todo eso y ahora, porque Él no pecó y porque sí se sacrificó por nosotros, entonces nosotros podemos ser salvos. Las acciones de Jesús hasta el día de hoy pueden transformar vidas, transforman vidas. Lo siguen haciendo millones de personas que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Jesús y ahora tienen la seguridad de la salvación, de que son hijos de Dios, de que van a vivir una eternidad con Dios en el cielo. Entonces, esto es algo maravilloso. Las acciones de Jesús tuvieron un impacto tremendo. Pero ponte a pensar qué impacto estás teniendo en las personas a tu alrededor. Aún las cosas que hacen en secreto, que haces en secreto, como hemos visto, afecta tu relación con los demás. Afecta cómo miras, piensas de los demás. Entonces, sé consciente desde hoy de que tus acciones se afectan a los demás. No eres una isla. Si vivieras en un planeta alejado, donde no existiera nadie, ok, sí, literalmente tus acciones solo te afectan a ti mismo. Pero aún ahí estarías haciendo falta en tu familia. Estarías haciéndole falta a la persona que te ama, que se preocupa por ti. Porque somos seres humanos nacidos en una sociedad, en familia. Tenemos un propósito. Y si no lo cumplimos, y si en vez de eso hacemos lo malo, lo que no agrada a Dios, vamos a afectar a los demás. Pero hoy, arrepiente de tus pecados y cree en Jesús. Y entonces vas a tener vida. Entonces vas a poder vivir una vida sabia, tomando decisiones correctas, concretas, que te hagan bien a ti y bien a los demás. Así que ya no sigas haciendo cosas indebidas, cosas feas, cosas ocultas, porque sí te afectan y sí afectan a los demás. Más bien sigue el ejemplo de Jesús, que no pecó porque sabía que nos haría, no nos perjudicaría, y sí sacrificó por nosotros, porque nos amaba, porque quería nuestro bien. Entonces, ese es nuestro episodio de hoy, número 4. Tus acciones sí afectan a los demás. De esta temporada 9, Destruyendo Fortalezas, otra mentira que hemos aplastado con la Biblia, con casos reales que la palabra de Dios nos muestra. Entonces nos estamos viendo en un siguiente episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y está al tanto de todo el contenido que se viene. Que Dios te bendiga.